Continuando con la serie de las virtudes, hoy vamos a desarrollar el tema de la prudencia y la justicia que son temas que están muy relacionados. Quiero que me acompañen en primer libro de los Reyes, en el capítulo 4, versículo 29. Nos dice que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Esto es en la versión de Reina Valera de 1960. Se usa la traducción literal de prudencia, el juicio prudente. Y vemos que aparece como un claro don de Dios. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Vemos también que primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 29. Vemos entonces que estamos hablando de un don de Dios y que se asocia además con la sabiduría, van siempre unidos. En la Nueva Biblia de las Américas, el mismo texto se traduce de la siguiente manera y dice: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón. Entonces, cuando estamos hablando de prudencia, ya acá es una traducción más, otro de los giros de la posibilidad de significado de la palabra. Y vemos asociando la prudencia a la capacidad de discernimiento, a la capacidad de distinguir entre una cosa y otra, y sobre todo la capacidad de distinguir los medios adecuados para determinado fin. Y el texto sigue, dice: y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos de Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Otro texto donde vemos el tema de la prudencia, ya de los primeros que aparecen en la Escritura, es el caso de José, Génesis 41:33. ¿Recuerdan? José, todo el tema del sueño, le interpreta el sueño al faraón y al final el faraón, ¿qué se puede hacer entonces? Y José le responde: ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Otra vez el tema de la prudencia. Y miren que casi siempre está asociada a la sabiduría, al conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es el requisito previo para la prudencia. ¿Quién puede actuar prudentemente? Aquel que conoce los principios generales de las acciones, pero la prudencia es lo que le ayuda a saber cómo va a aplicar esos preceptos o principios generales de la sabiduría a un caso específico. Es decir, la prudencia es ya un elemento de particularización del conocimiento. El requisito que debe tenerse es que la persona debe saber, debe tener cierto bagaje de conocimiento. Y el conocimiento de la razón práctica, o el conocimiento también de la razón teórica, es decir, los elementos de un buen saber, para que luego, a partir de ellos, pueda resolver las situaciones particulares que se van presentando en la vida. Como hemos visto, estas virtudes también tienen un anclaje en toda la tradición clásica. Y uno de los que sistematiza el tema de las virtudes es Aristóteles. En su famosa obra de Ética a Nicómaco, en el libro sexto, el numeral 5, Aristóteles hace el siguiente comentario. Y parece, claro está,
que es propio de un hombre prudente el ser capaz de deliberar sobre lo bueno para sí. Miren que se usa en el concepto clásico, se parece o es muy semejante al concepto bíblico aquí. Prudencia como capacidad de deliberación, es decir, prudencia como capacidad de discernimiento. Y más adelante vamos a ver los giros del significado, por lo menos en el hebreo. Pero aquí Aristóteles dice, es propio de un hombre prudente el ser capaz de deliberar sobre lo bueno para sí, es decir, ya a nivel individual, sobre las decisiones buenas para él. Y él hace una distinción. Cuando hablamos de prudencia, no solamente es los juicios particulares sobre algún aspecto de la vida en específico, como por ejemplo, ¿qué es lo bueno para mi salud? Sino que él dice, la prudencia es sobre qué es lo bueno en general, para vivir bien, es decir, no para un aspecto de la vida, sino para todos los aspectos de la vida. Y sigue diciendo, y lo que conviene, no parcialmente, como por ejemplo, qué cosas lo son con vistas a la salud. Es decir, ¿qué es bueno con relación a la salud? Dice, no, sino qué cosas lo son con vistas a vivir bien. Es decir, la prudencia no es solamente la capacidad de discernir en algún aspecto específico, sino mirando más allá y es al bien general de la vida humana. Ahora, el primer aspecto que desarrollaremos es que la prudencia es una deliberación, o la prudencia como deliberación, es decir, como juicio de razonamiento para decidir qué es lo bueno en casos concretos. Ese es el principio de la prudencia. Y ahora, ¿por qué va relacionado con el tema de la justicia? Porque no hay justicia sin esa correcta deliberación. Lo particular de la justicia es que se va a deliberar sobre qué cosa, sobre la aplicación concreta a un caso particular de normas generales y abstractas contenidas en una norma legal o los principios generales. Aristóteles tenía una concepción de justicia diferente a la moderna, y digo moderna desde 1900 en adelante, porque durante casi todo el desarrollo de la historia de Occidente, el derecho consideró que había una ley natural y una ley positiva. La ley positiva debía estar guiada, orientada por los preceptos de la ley natural. Pero lo que estamos viendo aquí es que la justicia entonces es la aplicación o la decisión, un juicio concreto sobre un principio legal o un principio de prudencia. La prudencia como capacidad de deliberar entonces sobre el bien y el mal, pero en cada situación particular. Ese es, digamos, el tema. No es la abstracción de bueno o malo, sino qué es bueno en esta situación que estoy enfrentando y frente a la cual tengo que decidir. Ahora, la prudencia es la virtud que dentro del orden de las virtudes cardinales marca orientación. Es decir, no puede haber justicia si no hay prudencia, no puede haber templanza si no hay prudencia. No pueden existir el resto de las virtudes cardinales si no se da la virtud de la prudencia. O dicho de otra manera, la prudencia es el requisito para el recto ejercicio de las demás virtudes. Sin ella no puede haber. Ahora, ¿cuál es el sentido de la palabra hebrea de prudencia? La que aparece en los textos que acabamos de anotar, la que aparece, que se usa en Génesis, donde José dice varón prudente. El espectro de significado es muy amplio. La raíz es bin,
del hebreo bin, cuya raíz primaria tiene el sentido de separar mentalmente, es decir, separar, dividir, lograr ubicar, lograr hacer una clasificación correcta. Esa es como la idea. De ahí viene que también signifique distinguir entre una cosa y otra, y se usa en términos generales para entender o para una persona acta, atenta, para alguien que busca, se asocia con comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, una persona docta, entendida, que instruye, la inteligencia o un maestro. Ese es el campo del lenguaje de la palabra prudencia. Entonces vemos que tiene una amplitud muy grande. Y vemos entonces que básicamente la prudencia es razonar bien con miras al bien, o el correcto razonamiento sobre lo bueno. Ahora, miren que aquí ya hay una particularidad. Para el juicio prudente se parte de la idea de que hay una verdad sobre la cual se debe distinguir. Es decir, que hay verdad y que hay falsedad, pero que eso no está en las decisiones cotidianas en un estado puro, como que evidentemente eso es mal, sino que la prudencia se aplica a aquellos juicios donde hay una apariencia de bien. Entonces, el prudente es la persona que puede lograr distinguir. Aquí hay un bien aparente, pero eso no es la realidad, que sabe ir más allá y que puede decidir dentro de situaciones que son complejas, que tienen que hacer juicios de ponderar, decido esto o decido esto otro, pero mira siempre al bien. De tal manera que nosotros vemos cómo la tradición cristiana usa la idea de prudencia como discernimiento de lo bueno y lo malo y nos remite al tema de verdad. Ahora, aquí hay un problema para la concepción posmoderna del relativismo, porque si no hay verdad, no hay necesidad de juicio prudencial. ¿Ya ven? La prudencia implica que en una situación hay una verdad y que ese juicio no es siempre fácil, sino que como todas las cosas tienen sus luces y sombras, la persona prudente tiene que saber distinguir entre aquello que rodea la situación para decidir sobre lo que es en verdad bueno y no meramente aparentemente bueno. Pero el elemento esencial es la creencia en una verdad objetiva, es decir, que hay una verdad. Por ejemplo, en un conflicto judicial aparece una versión de los hechos, la que da el que demanda, y otra versión de los hechos, la que da el que lo demanda. Y el juez tiene que ejercer, ¿qué cosa? Discernir. ¿Con qué criterios? Bueno, con criterios prudenciales, de verdad, con juicios sobre los eventos que realmente acontecieron, y es una reconstrucción de la verdad de un hecho que se hace a partir de ¿qué? De elementos que cada uno debería aportar para sustentar su dicho, como son las pruebas. Ahora, normalmente se presenta que aquí hay un testigo y aquí hay otro testigo, y cada uno parece dar la razón al que lo invoca como testigo. ¿Qué tiene que hacer un juez? Tiene que evaluar. ¿Qué testigo me está diciendo la verdad? Y eso no es nada fácil. ¿Cómo distinguir entre lo que éste dice que es cierto y lo que éste dice que es cierto, pero que terminan siendo contradicciones? Alguno de los dos, en alguna parte hay una imprecisión, hay algo que se está velando, hay algo que se está ocultando, hay algo que se presenta como algo que no es.
Y ahí vemos cómo los juicios prudentes no son tema fácil. Incluso se ha perdido el mismo concepto de prudencia para la sociedad actual. Ya casi esa palabra ni se usa. Y menos se usa en sentido de la virtud como clásicamente se entendió. De hecho, ya lo hemos dicho, la prudencia es, así se denominaba anteriormente carreras de derecho, la jurisprudencia, porque se entiende que el jurista no solamente es una persona que sabe la ley, el juris, sino que sabe la prudencia, es decir, cómo se aplica la ley a aspectos particulares, que tiene la capacidad de razonamiento, pensamiento, dirección de la mente, organización de la mente para emitir un juicio que resuelva sobre un punto difícil. Ahora, es interesante aquí cómo Agustín usa el tema de la prudencia. Y esta cita ya la revisamos cuando hablábamos de la virtud de la esperanza, pero volvemos a tocarla. Dice, no hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia. Y esta es la definición de prudencia que da Agustín. Y finalmente, lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia, que es lo propio de la prudencia. Ahora, otra vez Agustín utiliza la idea de prudencia como capacidad de discernimiento. Pero además dice la capacidad de identificar una mentira. Pero Agustín, recordemos que era profesor de retórica. Y aquí usa un término técnico, la falacia. La falacia es un argumento aparentemente bueno, es decir, se usa una falacia cuando se hace un razonamiento imperfecto, incompleto, con la intención o no de engañar. Porque alguien puede razonar mal y construir sobre su mal razonamiento un argumento, y eso sería una falacia, digamos, inconsciente. Pero en general, la falacia se usa, y se usa hoy todavía en el derecho, como malos razonamientos que aparentan ser buenos con la intención de confundir al otro y engañar al que decide. De ahí que la falacia sea una forma de mentira, pero una forma de mentira elaborada. Es decir, tiene la apariencia de un razonamiento correcto. Ese es el peligro de la falacia. O sea, el razonamiento parece ser correcto. Incluso se usan a veces principios de la lógica o del razonamiento, pero con premisas equivocadas. Y desde ahí entonces se parece que la conclusión fuera correcta. De ahí que la prudencia capacita o debería capacitar a alguien para poder distinguir entre argumentos verdaderos y argumentos falsos. Una recta razón. Ahora, ¿cuáles son los elementos previos de conocimiento que una persona debe tener para desarrollar la prudencia? Bueno, tiene que aprender las reglas del debido razonamiento. Es decir, las reglas que por lo general se trabajan en la lógica. Y vemos aquí el daño tan grande que se le ha hecho a la sociedad en general cuando ya los colegios no enseñan lógica. Porque es un vacío de
aprender a razonar correctamente, cuáles son las reglas del recto razonamiento. Pero cuando a un joven no le enseñan esos principios de la lógica, que son los principios del recto juicio, de cómo deducir cosas, de cómo pasar de un conocimiento que hoy se tiene a deducir otro conocimiento, cuando eso falta, nosotros vemos entonces que no es casualidad que tengamos una sociedad profundamente imprudente, porque las reglas básicas del razonamiento humano no se las lograron enseñar o transmitir. Entonces vemos personas razonando y infinidades de falacias, pero que tenemos también un auditorio que no las reconoce. Por eso, sobre todo en Agustín se ve que él se cuida mucho del razonamiento con el que escribe. Porque Agustín, antes de ser creyente, profesor de retórica, incluso muchos de los grandes teólogos antes, o tenían, Tertuliano fue abogado, y muchos de ellos entonces tenían un entrenamiento en este tipo de razonamiento correcto, evaluación de pruebas y todo lo demás. Por eso en sus obras se ve un razonamiento muy cuidado, es decir, una argumentación construida con ciertas reglas de razonamiento. Pero eso se ha ido perdiendo. Y evidentemente, cuando una persona no logra distinguir entre un aparente argumento y un verdadero argumento, es presa de cualquier engaño. De hecho, nosotros vemos cómo el discurso público hoy, el discurso político, el discurso social y todo eso, está plagado de multiplicidad de falacias, de razonamientos incorrectos. Pero, ¿qué sucede con todo eso? Normalmente quien está entrenado en el arte del discurso sabe quién es su público. Y por lo general, cuando se plantean debates, a alguien se quiere convencer. Y la pregunta es, ¿a quién se quiere convencer? Puede que yo tenga al frente a alguien con quien estoy debatiendo, pero yo sé de entrada que a él no lo voy a convencer. Pero a la final ni siquiera me tiene que importar, porque de pronto a los que quiero convencer son a ustedes. Él se va a comer la falacia. Si el público no está entrenado, sí puede caer en mi falacia. Entonces, aunque parezca que yo le estoy hablando a él, estoy usando la falacia para el que no tiene la formación para distinguirla. Por supuesto que él se va a dar cuenta. Pero el que me oye no. Y así funciona el tema de engañar con el tema de las falacias. Por ejemplo, una clara falacia de autoridad. El doctor, no sé quiéncito, dijo que Jesús no es un personaje histórico. Y uno dice, bueno, doctor, caramba, es una autoridad. Pero cuando uno sigue leyendo el título, doctor en literatura. ¿Autoridad en qué? ¿Cómo es que un literato tiene competencia para hacer un juicio sobre historia? A menos de que haya sido doctor en historia. Pero nada más con que yo diga el doctor, o la falacia del consenso general, todo el mundo está de acuerdo. Eso intimida, o sea que yo soy el único en desacuerdo, o sea que yo tengo que estar mal. Dice, sí, bueno, en la historia hay muchos juicios donde todo el mundo está de acuerdo y al final la mayoría estuvo equivocada, porque se pesan los argumentos, no se cuentan las cabezas. Ya uno responde a una falacia de esa naturaleza. No pruebas nada con eso, porque tienes que probar un razonamiento, no el hecho de que todo el mundo lo comparta, porque eso no prueba que sea verdad. Y uno puede hacer ejemplos. Todo el mundo en Alemania nazi creía que estaban haciendo lo correcto, a excepción de los muertos, ¿cierto? Pero el consenso general no es prueba absoluta de nada, porque lastimosamente
Todos hoy podríamos ponernos de acuerdo para robar a alguien y eso no prueba que el robo esté mal, que esté bien. Perdón. Entonces ahí está el tema. Todo tiene apariencia de buenas razones hasta que se exponen las otras razones. Por eso también el prudente sabe que deben escucharse ambas versiones. ¿Para qué? Para poder hacer una distinción entre lo bueno y lo malo. Agustín hace una meditación también sobre el tema de la prudencia y la justicia en el tratado sobre el libre albedrío. Curiosamente, en este tratado hay una gran cantidad de temas dentro del área de lo que hoy se denominaría filosofía del derecho. Miren lo que dice Agustín. Considera ahora a ver si no te parece que es la prudencia el conocimiento de las cosas que debemos apetecer, de las que debemos evitar. La expresión tiene conexión con otro tema que es lo que se conoce como el primer principio de la ley natural. El bien debe buscarse, el mal debe rechazarse. O sea, ese es el primer principio de la razón práctica y es un principio que después se trasladó desde la ley natural al derecho. El bien es algo que debe perseguirse, o sea, que debemos apetecer, dice Agustín. Y el mal, algo que debemos evitar. Entonces, las leyes que deben procurar el bien. ¿Y qué deben tratar de impedir? El mal. Ahora, el tema es a casos particulares, a casos concretos. Un ejemplo, por ejemplo, de aplicación prudencial de una ley. ¿Recuerdan el caso que relata el Nuevo Testamento cuando hablando del rey David, dice que llegó con sus soldados al templo y estaban todos muriendo de hambre y él, ¿qué hace? Da, ¿cierto? El pan consagrado a los soldados. Eso es un escándalo porque la ley decía que ese pan era solo para el sacerdote. Pero él hace un juicio del tema. Bueno, sí, pero aquí está la otra parte y es la vida de una persona. Y un juicio semejante también hace el Señor cuando sana a alguien en el día de reposo, ¿recuerdan? Y le preguntan, ¿pero por qué tú haces eso? Estás violando el día de reposo. Él dice, no, porque el día de reposo se hizo para el hombre. Y lo que yo estoy haciendo es sanar una vida. Eso va de acuerdo al principio de la preservación de la vida que quiere el día de reposo. Y hace una aplicación de un precepto de una manera que protege en concreto la vida de alguien. Son ese tipo de juicios. No se puede trabajar en el día de reposo. ¿Y qué pasa con el médico? Frente a una situación que se requiere que salve una vida. No, es mi día de reposo, enférmese mañana, hoy no es buen día para morirse porque los médicos estamos de descanso. ¿Cómo hace? Pero miren que parece chiste, pero hay barrios en Israel donde no entra una ambulancia al día de reposo. ¿Por qué? Porque ese trabajo está prohibido. Porque ellos razonan, hoy es día de reposo, ninguna labor debe hacerse. Así que manejar una ambulancia o hacer esto es un trabajo. Y es un trabajo que estaría prohibido. Pues miren cómo es un razonamiento y uno dice, sí, pero hay otros principios de proteger la vida, de la misericordia, del socorro, de todo eso que deben también examinarse en conjunto para lograr decidir de acuerdo a la búsqueda del fin de el bien. ¿Hace el bien dejar morir a alguien?
No dice, es una forma bastante difícil lograr aplicar el precepto de buscar el bien cuando lo estás dejando morir. ¿Estás evitando un mal? Dice, bueno, hay que ver. Sí, está infringiendo una norma. O el ejemplo del caso de discernimiento de la Alemania nazi. ¿Usted sabe dónde está Alexander? Y yo sé que están buscando a Alexander para matarlo. No, yo no sé. ¿Cómo se llama eso? Mentira, porque sí sabía. Estoy intentando engañarlo diciéndole que yo no sabía. Sí, estoy intentando engañarlo. Pero hay un mandamiento que dice que no mentirás. ¿Estoy incumpliendo el mandamiento? Uno diría, bueno, sí, pero ¿por qué? Porque estoy evitando un acto injusto que es de mayor envergadura y es que alguien lo asesinen porque sí, sin ninguna causa. Yo no me presto para ser instrumento del mal, porque lo que se busca es el mal. Así que yo terminaría participando de alguna manera del mal. Y como yo debo procurar el bien, y en este caso el bien sería la protección de una vida, entonces yo digo, no lo conozco, no sé dónde está, nunca he visto a ese señor. ¿Ya ven? Ahora, eso fue un problema ético real. Cuando encarcelaron al pastor protestante Bonhoeffer, le preguntaban, ¿tú sabes dónde están los otros miembros de la iglesia confesante que se están oponiendo a Hitler? Es más, él sabía, porque había sido parte de Operación Valquiria, los nombres de los que habían intentado matar a Hitler, porque él fue parte de la operación, confiesa. Él dice, no sé dónde están. Y luego hace toda una descripción del tema de la ética para él mismo resolver. Debo responder, estoy obligado a responder, porque Romano por allá dice que yo debo acatar a las autoridades y ellos son la autoridad, son la justicia. Me está preguntando la autoridad y Romano me dice que yo debo obedecer. Pero debo obedecer cuando yo sé que la ley es injusta y que el procedimiento es inadecuado. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pero me están preguntando si sé. Si digo que lo ignoro y lo sé, estoy mintiendo. ¿Puedo mentir en este caso? Bueno, son situaciones. Ahora, esas son las decisiones de la vida real. No son siempre en blanco y negro como esperaríamos. Esos son los debates de las situaciones concretas. La decisión de está sufriendo, ya no hay más tratamiento, ¿qué hacemos? Y llega y dice la persona, yo no quiero que me sigan aplicando nada, yo quiero descansar. Y uno dice, bueno, ¿cómo se soluciona eso? Por un lado, la vida es un don de Dios, por otro lado, no tiene ningún sentido seguir con un tratamiento que al final no tiene ninguna esperanza. Y esa persona dice, yo quiero pasar mis últimos días en la playa. Vaya, uno dice, ese es un juicio de prudencia de él, cómo quiere terminar sus últimos días. No son situaciones fáciles. La prudencia ayuda precisamente a construir esas líneas de razonamiento. Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? Los proverbios nos hablan de la prudencia de muchas maneras. En Proverbios 2 dice lo siguiente, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Miren, sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Amas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Entonces, la prudencia es también previsión, poder ver los resultados de una cosa. ¿Dónde vemos este uso de la prudencia? En la parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? Las prudentes, ¿qué hicieron? Tomaron aceite extra. ¿Por qué? Por si quizás algo pasaba y ellas tenían reserva de aceite. Las imprudentes, ¿qué hicieron? Salieron corriendo y no tuvieron en cuenta cosas que pueden llegar a suceder. No hicieron previsión. Y al final el novio tardó. ¿Y qué pasó? Las prudentes tenían aceite extra y las otras no. Y luego las otras quisieron solucionar ¿con qué? Con el aceite de ellas. Denos el de ustedes. Le dicen no, porque es posible que no alcance para ninguno. Miren que el juicio es complicado. Qué falta de solidaridad, ¿por qué no ayudan al prójimo?
No, porque termina siendo un mal mayor. Porque entonces ni ustedes ni nosotras, y es peor porque no hay luz para nadie. Así que vayan ustedes al mercado y compren. ¿Sí ven? Y uno podría decir, pero hay un principio de solidaridad. Sí, pero la prudencia en este caso indicaba que ellas debían solucionar su problema por sus propios medios. ¿Qué crueldad? No, prudencia. No todo aparentemente bueno termina siendo bueno. Ya ven, ese es un juicio prudencial. ¿Habrá situaciones donde se pueda compartir el aceite? Habrá, pero en ese caso las prudentes hicieron un juicio de valor que comenzó desde que ellas tomaron aceite extra. Y la dificultad se presenta cuando a las otras se quedan sin aceite. Ayúdenos. Y en este caso te toca asumir tu propia culpa. No podemos ayudarte. Entonces ven cómo el tema es ese. Ahora, los vicios asociados a la falta de prudencia. Proverbios 10:19 dice, en muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Santiago 1:9 también dice, esto lo saben mis amados hermanos, porque cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y miren, prudencia y justicia. ¿Cuál es uno de los vicios asociados a la falta de prudencia? La precipitación o la imprudencia. Juicios acelerados. Juicios rápidos. Que juzgan desde la apariencia sin ir a ver un poquito más. Las palabras rápidas que no consideran las cosas. Las afirmaciones sobre cosas de las que no tenemos elementos de prueba para concluir eso. ¿Cierto? Eso es una falta a la prudencia. ¿Por qué? Porque se emite un juicio sin las pruebas. Se hacen especulaciones y luego se cree que esas especulaciones son verdad. Y casi siempre terminan en juicios injustos que hacen daño a personas por conclusiones apresuradas. Y eso es delicado. Una de las cosas también que es un vicio contra la prudencia es la incapacidad de escuchar consejo. ¿Por qué? Porque el prudente es alguien que ha aprendido a hacer un juicio recto sobre las situaciones. Y por lo general, una persona que tiene una gran capacidad para leer situaciones y aconsejar resoluciones. Entonces, parte de la prudencia es el buen juicio. Parte de la imprudencia es no ser capaz de escuchar el buen consejo. Proverbios 2:2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para los faltos de cordura. Ahora, ¿qué sucede? Varias cosas. Uno, es imprudente el que no tiene la capacidad de escuchar un consejo. Pero también es imprudente el que anda dando consejos a la ligera. Y en Latinoamérica eso es un problema cultural, ¿saben? Todo el mundo se siente con el derecho de opinar sobre la vida de todo el mundo. Y alguien se va a casar y tienen que hacer esto, y tienen que comprar esto, y tienen que hacer lo sé qué. Bueno, ¿y quién pidió tu opinión en primer lugar? No, porque yo tengo derecho a opinar sobre la vida de todo el mundo. No, eso es imprudencia. Porque ya usted cuando da un consejo hizo un juicio previo que nadie le pidió. Y por lo general, ¿cuáles fueron los elementos de ese juicio que usted hizo? Ninguno, simplemente usted pensó lo que tenía que decir y ya. Y esa imprudencia termina generando problemas. ¿O no hemos visto matrimonios en problemas por la imprudencia de padres, hermanos y amigos? Muchísimos. Es que tu papá me dijo tal cosa, es que tu mamá me dijo tal cosa, es que el amigo de toda tu vida
¿Y en qué termina? En problemas. Entonces, la falta de prudencia se traduce en conflictos serios. Ahora, incluso nuestra confesión de fe, ya con esto terminamos, llama a la prudencia en varias cosas importantes. En el capítulo que se refiere a las Escrituras, en el párrafo 6, cuando habla del gobierno de la iglesia, llama a la prudencia. Miren el párrafo. Sin embargo, conocemos que la iluminación interna de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, es decir, sujetas a los principios humanos de organización, ¿cierto? A los principios generales del saber, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza. Es una remisión a la luz de la naturaleza, a la luz de la ley, de la razón humana, de la ley natural y de la prudencia cristiana. Es decir, la iglesia puede llegar a decidir temas sobre adoración. Obviamente, ¿cuáles temas sobre adoración? Los que no estén expresamente consignados en la ley especial que es la palabra de Dios. Pero hay situaciones, por ejemplo, no dice la Biblia a qué horas del primer día de la semana debe hacerse el culto. Dice que debe hacerse el primer día de la semana. ¿A qué horas? No, ahí no dice la Biblia. ¿Cómo resolvemos eso? Un juicio de prudencia, ¿cierto? Es un juicio prudencial. Hay otro tema, el de la predestinación. En el capítulo 3, en el párrafo 7, dice: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Ya ven, la confesión dice, hay cosas del conocimiento de Dios que deben tratarse con prudencia. Es decir, el primer tema evangelístico va a ser la predestinación de los santos. Y dice, pobre muchachos, ¿no? ¿Usted qué cree que ese es el primer tema que usted le va a enseñar a alguien que está llegando a la iglesia? La confesión dice, oye, sé prudente, ¿cómo vas a comenzar por ahí? Enséñale el arrepentimiento, enséñale cosas sencillas hasta que lo vas a llegar a lo más complejo. Pero no vas a comenzar por lo más complejo para que se espante y se vaya. La gente está loca, cree que Dios es un ser malvado que anda castigando a la gente porque sí. Esa es la primera impresión que alguien se lleva, no es prudente. ¿Qué concluimos entonces? La prudencia es esencial para vivir en este mundo porque todos necesitamos ejercer el discernimiento y decidir sobre las verdades. Aprender los principios de la ley de Dios, de la ley natural, y aplicarlos a las circunstancias del tiempo presente que no son fáciles. Solo un caso para que piense. ¿Qué pensamos de la clonación? ¿Cómo resolvemos eso? Busca el versículo no clonarás y no lo va a encontrar. Pero decimos algo sobre eso. Principios para resolver situaciones difíciles.